Esta obra está hecha por Borges, es del año 1941. Se llama Adolescencia, es un óleo, pero no está hecha por Jorge Luis Borges, que ciertamente no pintaba cuadros, al menos al menos que yo sepa, sino por Nora Borges, la hermana de Jorge Luis, la artista plástica, que en realidad se llamaba Leonor Fani, y me parece que Borges, es decir, nuestro Borges, el escritor, la había apodado Nora. Acá hay otra obra de ella. Este es un pequeño libro que reúne una breve monografía y una pequeña colección de sus obras. Tenía por momentos, acá hay un dibujo que figura en la historia de la literatura argentina en el tercer tomo, y por momentos sus ilustraciones son muy parecidas, por no decir idénticas, a las ilustraciones que hacía Federico García Lorca. Lorca tenía dibujos muy similares. Bueno, ella era una artista que llevaba a cabo un arte que podríamos considerar como naif, y yo creo que era una gran artista plástica. Y este es un dibujo que ilustraba una edición de Cuentos para una inglesa desesperada, un libro de Eduardo Mallea. Yo nunca tuve suerte con Eduardo Mallea. Probé con muchos de sus libros, tengo muchos libros de él, y nunca tuve suerte con su literatura. Pero ahora estamos hablando de Nora Borges, que era una artista plástica realmente admirable. Y yo creo que es muy olvidada, ¿no? Al menos su obra no se conoce. Ha sido ilustradora de libros de Alberti, de Juan Ramón Jiménez. Giraba en torno del grupo de la revista Sur. Siempre hacía ilustraciones para libros de poetas, y se casó con Guillermo de Torre, ¿no? Con este gran poeta español y sobre todo ensayista y pensador de la literatura española y mundial, de la primera mitad del siglo XX. Acá está con Giorgi. Este es un libro hermoso que reúne, materiales pragmáticos de la vida de Jorge Luis Borges. Por ejemplo, cartas, cosas que él anotaba en un papel, postales. Esta es una postal que envían. Acá dice: aquí estamos con muchos besos y abrazos, Giorgi y Nora, Montevideo, 26 del 1 del año 909. Nora había nacido 2 años después que Borges, era 2 años menor. Y bueno, y Borges siempre sintió por ella un cariño terrible, un cariño muy grande, cariño que era recíproco por otra parte. Pero bueno, en este caso, mi idea era en principio presentar este pequeño libro que pertenecía a una colección que se llama Monografías de Arte, que era muy buena, muy buena. Pero ¿qué sucede con este libro de Nora Borges? Esta pequeña monografía está escrita por Ramón Gómez de la Serna. Entonces, no podemos hablar de Nora si no hablamos también de Ramón Gómez de la Serna, que era Este es otro dibujo de ella, niñita de cabello largo, 1931. Bueno, Nora, cuando viajan a Suiza, estudia en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra. Después viajan por Europa con la familia Borges, van a España. Se formó con distintos maestros. Era una gran artista plástica. Pero vamos a ver qué es lo que dice Gómez de la Serna en el principio de esta breve monografía. Bueno, Gómez de la Serna
Ahora vamos a hablar un poco acerca de él, que también era un loco hermoso. Era este tipo. Este era Gómez de la Serna, que está acá al lado de Victorio Ocampo. Gómez de la Serna, Victorio Ocampo. Un día podemos hablar de Victorio Ocampo también. Este es Mallea. Bueno, y ahí hay unos cuantos, ¿no? Acá está, ahí está Borges. Ese segundo es Borges, que mira con una especie de mirada taimada. ¿Quién más está acá? Bueno, este es Pedro Enrique Sureña. El tipo, digo yo, este gran pensador de la poesía, de la historia de la poesía, que muere en un tren, ¿no? Que era profesor en La Plata. Acá está Oliverio Girondo. Bueno. Pero este era Gómez de la Serna, que terminó viviendo en Argentina, un poco escapando de la locura que había en España con el fascismo, y que se casa con una argentina llamada Luisa Sofovich, que también era escritora. Pero dice Gómez de la Serna en esta breve monografía, en principio dice: en realidad la porteñita, se refiere a Nora, nace al arte cuando poco antes de estallar la guerra europea del 14, hace con sus padres un largo viaje por Europa. Es decir, la familia Borges viaja a Europa porque el padre de Jorge Luis se estaba quedando ciego, como luego le sucedería al propio Jorge Luis. Entonces fueron a Suiza para hacer un tratamiento para ver si podían controlar esa ceguera y salvarle la vista al padre. Se establece la familia Borges en Ginebra y desde allí hacen viajes a Francia, España e Italia. Va el padre, gran tipo de criollo que ve bíblicamente el paisaje del mundo, autor de una interesante novela. Esa novela del padre Borges yo no la leí, me encantaría leerla, y establecido en las letras como un hermano de Macedonio Fernández. Bueno, creo que era abogado como Macedonio y se ganaba la vida como profesor de psicología, el padre de Borges. Macedonio Fernández es el que fue compañero de carrera y su más íntimo amigo. Va doña Leonor, la madre juvenil que cuida esmeradamente de sus hijos, y va Jorge Luis, el hijo poeta, que en ese momento, claro, era un poeta, ni siquiera era, todavía era muy chiquito, y Nora, la protagonista de esta breve biografía. Bueno, a ver qué más dice Gómez de la Serna. Yo, que también residí en Ginebra en aquellos tiempos, sin conocer aún a la familia Borges, sé qué luz vivaz, civilizada e imponente iluminaba los días de los veranos y de los nevados inviernos de la neutral Suiza. Acá hay una imagen de Borges a los 20 años. Bueno, ¿qué más acá? A ver, ¿qué más? Después viaja en España. Bueno, acá ella pasará por las exposiciones de París, verá a Picasso y a Matisse, pero yo aseguraría que cuando se encuentra cerciorada en su arte, cuando encuentra definitivamente la entrepuerta de las casitas bonaerenses, cuando se iluminan en luz de naranja sus patios recoletos, es cuando ve al maestro de Andalucía rodeado de sus mujeres apoyadas en el quicio de la puerta o asomadas al balcón bajo, con la perspectiva de la plaza silente y exprimida de ocasos. Porque acá él está hablando, dice: no se puede olvidar esa época en que Nora, tan sagaz y tan pronta a la captación, pasa por la divina Córdoba española y conoce los cuadros de Julio Romero de Torres, asistiendo luego como alumna a sus clases en la Academia de San Fernando en Madrid. A ese maestro se refería a Gómez de la Serna. Bueno, y así sigue. No voy a leer toda la monografía, pero esto es muy lindo, es muy lindo. Acá cuenta Gómez de la Serna, a ver qué dice acá. Bueno, él escribía en la revista de Occidente, dice: mi primer artículo sobre los dos que voy a transcribir en este estudio, porque jalona los tiempos de la biografía y muestra mis primeras suposiciones sobre el hogar de los Borges, en un Buenos Aires que no había conocido aún y que solo presentía, como podrá verse. Y cita un texto propio, Gómez de la Serna, de su juventud. La impresión que he tenido durante algún tiempo del Borges lejano me ha de servir para explicarme a este Borges próximo que se acaba de sentar en los divanes del Pombo, los duros divanes de los descendientes del pasado. ¿Qué pasaba? Gómez de la Serna, un día, viviendo en Madrid, entra a un café, que no era uno de los cafés más frecuentados de Madrid, y el tipo ve un anacronismo pintoresco en ese lugar. Entonces decide que va a hacer ahí una tertulia. Económicamente era solvente, su padre le había dado una pensión, tenía dinero. Entonces empieza a hacer una tertulia en ese lugar, la tertulia del Pombo, del Café Pombo,
y se convierte en una de las tertulias más célebres del lugar, de la ciudad, y dura más de 20 años esa tertulia. Y después se compra un hotel, también en Madrid, y creo que se va a vivir al hotel. Bueno, se compra un hotel entero y lo tiene durante unos años. Dice Gómez de la Serna: mi impresión del Borges lejano me revelaba un muchacho pálido, de gran sensibilidad, y escondido entre cortinas espesas forradas de raso crema, un joven medio niño al que nunca se encuentra cuando se llama: Jorge, Jorge, ¿pero dónde estás metido? Bueno, y así, y así. Y ahí dice: Jorge Luis se me presenta siempre unido a su hermana Nora, la inquietante muchacha, con la misma piel pálida del hermano, y como perdida también entre las cortinas, atisbando las cosas de la noble casa de los Borges, llena de cuadros, de perspectivas, de salón, de espejos con lluvia, de candelabros a cuyas velas, en ratos efusivos y misteriosos, se asoman las llamitas sin haberlas encendido. Yo, antes de seguir con Nora, quisiera que habláramos un poco de Ramón Gómez de la Serna, porque es un tipo delicioso, es uno de esos temperamentos enfermos de literatura, es decir, un escritor fatal, un escritor por fatalidad, que no puede no escribir, evidentemente, y es delicioso, es deliciosa la manera que tiene de escribir. Bueno, Borges en un momento dice que lástima que él se empezó a dedicar a las greguerías, que era una suerte de invención de Gómez de la Serna, que eran como unas pequeñas oraciones, unas expresiones breves e ingeniosas, y él se pasó toda la vida, Gómez de la Serna, escribiendo estas greguerías. Pero vamos a ver qué dice Borges en el prólogo a este libro que se llama El prólogo a la obra de Silverio Lanza, que yo la primera vez que lo leí a este libro, cuando era joven, digamos, pensé que Silverio Lanza era un personaje inventado por Gómez de la Serna, porque tenía todas las características de ser eso, de ser un personaje excéntrico y estrambótico, salido de la genial cabeza de este hombre, de Gómez de la Serna. Pero resulta que no, que Silverio Lanza existió, fue un escritor del siglo XIX, nació a mediados del siglo XIX y murió a principios del siglo XX, etc. Bueno, acá dice Gómez de la Serna: dedico este libro a la distinguida señora doña Anastasia Telaeche, viuda de don Juan Bautista Moró Silverio Lanza. El seudónimo que usaba Silverio Lanza como prueba de respeto y afecto y para recuerdo perenne de su admirable esposo. Este Silverio Lanza, bueno, fue amigo de Azorín, de Pío Baroja, era un personaje delicioso, vivía recluido en una casa y tenía todo un sistema de timbres porque no quería que nadie lo molestara, y Gómez de la Serna en este libro cuenta algo de eso. Pero vamos a ver qué dice Borges sobre Gómez de la Serna. Borges dice: nadie ignora que Gómez de la Serna dio conferencias desde el lomo de un elefante o desde el trapecio de un circo. Las cosas que se dicen desde un trapecio pueden ser memorables, pero lo son menos que el hecho deliberadamente singular de que nos llegaran desde un trapecio. Escribía con tinta roja y elevó su nombre de pila, Ramón, trazado con letras mayúsculas a una suerte de cifra mágica. Claro, a él le gustaba que lo llamaran Ramón, simplemente. Y bueno, y ese nombre ya quedó como signo de su obra y de su genialidad, ¿no? Así como si uno dice Federico, se imagina Lorca, etc. Era incontestablemente un hombre de genio y hubiera podido omitir esas naderías. ¿Por qué no ver en ellas, dice Borges, un juego, un generoso juego intercalado en ese otro juego de vivir y morir? Nació en Madrid en 1888, la Guerra Civil Española lo impulsó a Buenos Aires, donde moriría en 1963. Sospecho que nunca estuvo aquí. Siempre llevó consigo a su Madrid, como Joyce a su Dublín. Bueno, y Borges termina diciendo: el primer libro suyo que leí fue el que sigue esta página. El escritor no dice que el cenicero se llenaba con la ceniza de los cigarros que los dos amigos fumaban al declinar el día. Dice que se llenaba con la ceniza de nuestra muerte en la tarde. Nos ha dejado un centenar de volúmenes. En este momento recuerdo su autobiografía de 1948, curiosamente titulada Automoribundia, también sus biografías de famosos pintores españoles. Creo que fue el primero que señaló el carácter fantástico de las tauromaquias de Goya. Bueno, yo tengo otro libro de Gómez de la Serna que se llama Ismos, que se refiere precisamente a los ismos que recorrieron y atravesaron Europa y el arte de Europa en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero
No encontré ese libro, no encontré, me hubiera gustado encontrarlo. Y acá simplemente voy a leer un par de fragmentos de esta introducción a la obra de Silverio Lanza. Esta es como una pequeña antología de la obra de este autor español. Y esta introducción está hecha por Gómez de la Serna. Dice así, por ejemplo, Gómez de la Serna. Bueno, esto es toda una especie de etopeya, una especie de presentación del cuerpo, de las costumbres, de los hábitos, de los lugares que frecuentaba Silverio Lanza. Ante todo se veía en su presencia que era un hombre lleno de honor, dice Gómez de la Serna, de un honor viril, enjundioso, dependiente de la equidad y de la gran razón que hay en los buenos instintos humanos. Después iba viendo su figura de la que trascendía como un perfume discreto que hubiese echado en un pañuelo, una cortesía abundante, interminable, como un lujo de millonario. Y dice, su frente, pero digámosle a él, y lo cita, mi frente es una frente estrecha, plana, rectangular, que parece una tablilla anunciadora sin ningún anuncio. Su frente era así, pero por ejemplo tenía también la condición de entrar en lo que él decía y de imponer con tosudez las ideas. En el empuje de su frente se veía que sus ideas eran firmísimas, fanáticas, imponentes. Bueno, Pío Baroja dijo respecto de Silverio Lanza que era el más anarquista de los escritores españoles de su tiempo. Se veía que su pensamiento no retrocedía ante nada, un impulso de pensamiento que iba más lejos de sus pies pesados y lentos. Estaba de frente a todas las cosas su traslúcida frente de valiente. Acá sigue diciendo Ramón Gómez de la Serna respecto de Silverio Lanza. Su vida. Todos los días escribía 20 cuartillas diarias. Casi siempre las rompía después, pero ya había avanzado así en el espacio de su espíritu. Qué bien eso, ¿eh? Escribió para poder vivir como ya solo pueden vivir los anfibios superiores, los que necesitaban un medio ideal, el medio ideal a que se van el ponerse a escribir al mismo tiempo que el medio real, el légamo profundo. Bueno, y así. Bueno, podríamos leer un poco de la obra propiamente dicha de Silverio Lanza, pero esto no quiero que sea tan largo. Pero acá, por ejemplo, tenía un texto llamado Autobiografía, que va dirigido precisamente a Gómez de la Serna. Y empieza diciendo, querido amigo, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me avengo a remitirle estos apuntes autobiográficos. Dice acá, por ejemplo, mejor sería que usted se biografiase ahora que recuerda usted toda su vida, ahora que concede usted importancia a la forma humana de la materia, y ahora que puede usted ser sincero afianzándose en su juventud, que es el único alarde honroso de fuerza cierta, porque todas las admirables leyes de Dios Creador se reducen a que muera lo viejo. Bueno, claro, ella se sentía viejo y sentía que quizá tenía que haber escrito ese texto cuando había sido más joven. Bueno, esa fue apenas una pinceladita de Gómez de la Serna. Otro día voy a encontrar ese libro Ismos y vamos a hacer una entrada específicamente dedicada a él. Pero acá, bueno, acá sigue Gómez de la Serna hablando acerca de Nora Borges. A ver, acá dice, hubo cartas y esperas hasta un día. Bueno, acá habla del romance de Nora con... No hay muchas imágenes de Nora, lamentablemente. Estuve buscando en mis libros, pero no encontré. Habla del romance de Nora con este español genial que se llamaba Guillermo de Torre. Acá cuenta, dice, después de muchos paseos y de muchas antesalas de hotel ya prometidos, hubo un viaje a Portugal para que la novia en uno de sus regresos a América tomase el barco, y la pareja me recordó a mi Estoril y recibí sus postales de recuerdo. Bueno, después dice, después hubo cartas y esperas hasta que un día Guillermo salió para Buenos Aires y se casaron formalmente en 1928 en Capilla de Luces. Alfonso Reyes regala a Nora un poema, nada menos que Alfonso Reyes le regala un poema a Nora Borges. Nora jugando a las estrellas. Qué abeja del panal, de tierra, cielo y mar, golosa de las letras que pintan las estrellas, del alfa y de la beta las lumbres secretas, de Régulo y Procyon, Arturo y Algenib. Bueno, y así, esto es ilegible. Pero bueno, este es un poema que le regala Alfonso Reyes a Nora. Después sigue diciendo Gómez de la Serna, afirmada en su arte y en su modo de presentir la vida, gracias al hogar en que escribe el hermano de los precursores literarios,
Nora se encastilla en su hotelito ideal con jarrones en vez de almenas y abre y cierra la cortina rosa sobre días en que nada importa que haya revoluciones o guerras. Va a vivir entre Buenos Aires y París, Madrid o Madrid-París, aunque a veces se queda más en un sitio que en otro, o se quede definitivamente junto al Río de la Plata. Ella dará el té a la tarde en tazas de cristal y partirá con cuchillo de jade una buena torta de bizcochuelo. No puede dejarse en su biblioteca al que unió su vida con ella y presenciar lo que ella pinta en su estudio, entre otras razones porque ella pinta en la biblioteca de su marido. Y a mí me encanta esta relación de esta mujer, que me parece una gran artista. Me encanta que esto que cuenta acá Gómez de la Serna, que ella pintaba en el mismo estudio en el que Guillermo de Torre escribía unos ensayos realmente extraordinarios. Un día podemos hacer una entrada específica sobre Guillermo de Torre. La blusa de cachemira. La vidriera. La quinta. Paisaje de Córdoba. Bueno, parece que 1941 fue un año muy prolífico para ella. Hay muchas obras de ese año. Pero por ejemplo, acá hay otro de 1941, Sierras de Córdoba. Me encanta la obra de ella, me encanta. Acá hay otro, este es de 1945, El Arcángel Rafael. Bueno, y para cerrar, y para ver de qué manera escribía su marido, Guillermo de Torre, que es una especie de gran experto y de gran investigador de la poesía clásica española, de la poesía del siglo XX y de la poesía también en otras lenguas, ¿no? Acá escribe sobre Juan Ramón Jiménez, que era amigo de ellos, era amigo del matrimonio. Esto es una ocasión de la muerte de Juan Ramón. Y acá cita ese poema famoso que empieza diciendo: ¿cómo era, Dios mío, cómo era? Oh, corazón fugaz, mente indecisa. Era como la huida de la brisa o la venida de la primavera. Algo así decía. Empieza diciendo: este famoso verso de Juan Ramón Jiménez, que inicia una de sus más bellas poesías, viene ahora a mi memoria cambiando su destinatario, cuando a raíz de la muerte del poeta, intento recomponer una visión total uniendo imágenes de muy distintos momentos de su vida, captadas en lugares y circunstancias históricas que separan años y climas espirituales contrarios. La dualidad y aún la multiplicidad de imágenes se aumenta cuando, dejando a un lado hasta cierto punto la obra, queremos evocar en su realidad viva al hombre, porque si la primera, su poesía, imperecederamente viva, inmune al tránsito mortal, era pura, el hombre era humano, a trechos demasiado humano. Bueno, así escribía Guillermo de Torre, y escribe sobre Juan Ramón, que es un poeta súper prolífico. Bueno, fue premio Nobel, pero nunca dejó de escribir Juan Ramón Jiménez. A veces, uno hubiera querido que, digamos, un poco menos de obra, como en el caso de Neruda, ¿no? Quizá uno puede decir, irónica o jactanciosamente, se puede prescindir de la mitad de su obra, pero quizás sin esa mitad que uno considera la más mala o la menos buena, quizá la otra mitad mejor no hubiera existido. Entonces, juzguémoslo por sus obras buenas. Pero bueno, a mí me gusta la idea esta de que este hombre, Guillermo de Torre, en su estudio, en un estudio cuyas paredes eran bibliotecas, mientras él escribía estos artículos sobre Juan Ramón Jiménez, o sobre la generación del 27, o sobre Alberti, o sobre Góngora, su compañera, la mujer de su vida, Nora Borges, estaba pintando cuadros, y a lo mejor Guillermo se detenía para leerle una oración, para ver si ella consideraba que estaba bien, y quizás ella también le mostraba que había terminado de pintar una cara, y
y le pedí a él opinión acerca de esa obra de arte que estaba llevando a cabo.